No hay regreso de allí, murmuró el viejo Nicanor, un hombre errante que había cruzado su camino la noche anterior. Sus ojos, perdidos en algún lugar distante, reflejaban una preocupación palpable que Elías no pudo ignorar. Elías no le prestó demasiada atención en ese momento. A fin de cuentas, siempre había sido un joven curioso y aventurero, y las advertencias de los mayores, por más sombrías que fueran, rara vez lograban disuadirlo. Su espíritu independiente y su afán por descubrir lo desconocido lo habían llevado a muchas otras aventuras antes. Y la historia de la piedra encantada, aunque intrigante, no era diferente. Había oído muchas veces hablar de ella en el pueblo, pero nunca creyó en las leyendas. Para Elías, eran solo cuentos para asustar a los niños. La gente del pueblo hablaba de la piedra como si tuviera un poder oscuro, una fuerza inexplicable que atraía a quienes se acercaban demasiado. Muchos han desaparecido, decían. Sin embargo, Elías no creía en esos miedos. Pensaba que era solo superstición, como tantas otras historias. Era una tarde gris, con nubes bajas que oscurecían el cielo, cuando decidió ir. Goliat, su fiel perro, caminaba junto a él, como siempre, pero esta vez el animal parecía inquieto, como si pudiera sentir algo que Elías no alcanzaba a comprender. Cada vez que el perro paraba y olfateaba el aire, Elías se sentía más incómodo, pero no le dio importancia. La curiosidad era más fuerte que cualquier duda. Al llegar a las afueras del pueblo, se adentró en el espeso bosque que rodeaba la cueva donde se encontraba la famosa piedra encantada. El camino estaba cubierto por ramas y hojas secas que crujían bajo sus pies, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran como figuras oscuras en la penumbra. Elías, sin embargo, continuó sin dudar, buscando el claro que siempre había escuchado describir con tanto misterio. El viejo Nicanor, que antes de desaparecer en la noche le había advertido sobre lo peligroso de la cueva, no era la única persona en el pueblo que temía ese lugar. Nadie hablaba mucho al respecto, pero todos sabían que no debían acercarse. Sin embargo, Elías no podía resistirse. Siempre había sido un hombre de acción, y la idea de explorar lo prohibido lo llenaba de emoción. Al llegar al claro, se encontró con una visión que lo dejó sin aliento. La piedra, grande y maciza, se erguía ante él, imponente y cubierta de musgo. Aunque la vegetación lo rodeaba, la piedra parecía haber permanecido inmutable durante siglos. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía un brillo tenue, como si absorbiera la luz que la rodeaba, y una fuerza inexplicable emanaba de ella. Algo en su interior le decía que no debería acercarse, pero su curiosidad pudo más. Goliat, que hasta ese momento había caminado tranquilo, comenzó a ladrar frenéticamente, tirando de la correa con tal fuerza que Elías casi perdió el equilibrio. El perro, de repente, parecía haber perdido el control, su mirada fija en la piedra y sus ladridos resonando por todo el claro. Elías intentó calmarlo, pero el animal no hacía caso. Algo estaba pasando, algo que Elías no comprendía. A pesar de la agitación de Goliat, Elías se acercó lentamente. La piedra vibraba débilmente bajo sus dedos cuando la tocó. Era fría, pero al mismo tiempo, algo en ella le transmitía una sensación extraña, una calidez inexplicable. En su mente, las palabras de Nicanor volvieron a repetirse: no hay regreso de allí. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no se retiró. En cambio, miró con más atención el interior de la cueva que se extendía más allá de la piedra. Un rugido sordo resonó en la distancia, como si algo se moviera en las entrañas de la tierra. Un eco que no podía ser explicado, que no era un sonido natural. Elías giró rápidamente, pero no vio nada. El aire se volvió más denso, más pesado. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia la cueva, como si estuvieran observando. Todo parecía en silencio, como si el mundo hubiera dejado de existir fuera de ese pequeño claro. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Una voz, suave pero clara, que vino desde las profundidades de la cueva. «Vete». Elías no podía distinguir si la voz pertenecía a un ser humano, a un animal, o si era algo más, algo que ni él podía comprender. La sensación de ser observado aumentó, y su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia atrás, pero el perro ya no estaba. Goliat había desaparecido, como si el animal hubiera sido engullido por la oscuridad de la cueva. Desesperado, Elías dio un paso atrás, y cuando lo hizo, la vibración de la piedra aumentó.
La luz de la tarde parecía desvanecerse, siendo reemplazada por una sombra que se extendía desde la cueva, como si la oscuridad misma estuviera viva. Elías sintió una presión en el pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia la entrada. No podía moverse, no podía pensar con claridad. Todo lo que quería hacer era huir, pero no podía. De repente, una figura emergió de la oscuridad. No era humana, pero tampoco animal. Era una sombra que se movía con fluidez, una presencia oscura que parecía absorber toda la luz que había quedado. Elías trató de gritar, pero no salió sonido alguno. Solo la figura, la sombra que lo observaba con una intensidad mortal, parecía ser la única cosa real en ese lugar. Cuando Elías despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El aire estaba pesado, y la oscuridad lo rodeaba por completo. No había rastro del claro ni de la piedra que había tocado. Estaba en un espacio cerrado, una cueva, pero no de la manera que esperaba. El techo de la cueva parecía bajar sobre él, y las paredes eran irregulares, cubiertas por una capa viscosa de humedad que hacía que el ambiente fuera aún más insoportable. Elías intentó moverse, pero su cuerpo le dolía, y un mareo lo hizo caer de nuevo. Lo último que recordaba era el susurro que había escuchado. ¿Vete? ¿Qué significaba eso? ¿Quién le había hablado? No estaba seguro, pero algo en su interior le decía que no debía estar allí. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no sabía cómo había llegado hasta ese lugar. Todo era un enigma. Se incorporó con dificultad, utilizando las paredes de la cueva para mantenerse erguido. El lugar estaba en total silencio, pero la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Algo estaba allí, en las sombras, aguardando. Elías tragó saliva y dio un paso hacia adelante, decidido a encontrar una salida. La oscuridad parecía tragarse todo a su paso, y los ecos de sus propios pasos resonaban de manera inquietante. Al principio, pensó que podría encontrar un camino hacia el exterior, pero cuanto más caminaba, más se daba cuenta de que la cueva no terminaba. Las paredes se alargaban indefinidamente, como si la cueva misma hubiera sido diseñada para retenerlo. Los bordes de la entrada, de la cual no podía ver ningún rastro, se desdibujaban en su mente, como si nunca hubieran existido. El pánico comenzaba a sentarse en su pecho, y sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. ¿Dónde está Goliat?, pensó, inquieto. El perro había desaparecido sin dejar rastro, y Elías no podía entender cómo eso había sucedido. Al principio, pensó que tal vez había corrido lejos, asustado por algo que Elías no había notado. Pero ahora, en ese lugar oscuro, no podía soportar la idea de estar solo. La cueva parecía tragárselo todo, y cada paso que daba parecía alejarlo más de lo que conocía. El aire se volvía cada vez más denso, cargado con un tipo de humedad que lo hacía sentirse atrapado. Y entonces, volvió a escuchar el susurro, esta vez mucho más cercano, casi tangible. Vete, o serás parte de nosotros. Elías se detuvo en seco, mirando hacia todos lados, buscando la fuente de la voz, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de estar atrapado aumentaba. Fue entonces cuando lo vio, una figura, más allá de las sombras, se movía lentamente hacia él. No era humana. No era animal. Era una presencia de oscuridad pura, una forma que no tenía rostro, ni cuerpo definido. Solo una sombra impenetrable que avanzaba, que se deslizaba a través del aire, como si estuviera viva, como si se alimentara del miedo. El corazón de Elías latía con fuerza, y su respiración se volvió irregular. Dio un paso atrás, pero la figura no se detuvo. Cada vez que intentaba moverse, sentía como si la cueva misma lo retuviera, como si las paredes lo estrecharan aún más. Era un sueño o una pesadilla, algo que no podía comprender. La sombra avanzó sin prisa, pero con una certeza que lo paralizó. No había escape. De repente, el aire se llenó de un sonido gutural, un retumbar profundo que vino de las entrañas de la cueva. La figura sombría se detuvo momentáneamente, como si estuviera esperando algo. Elías, con el corazón palpitando en su pecho, comprendió que lo que fuera que estuviera ocurriendo, no había vuelta atrás. ¿Qué eres?, Elías gritó, pero su voz apenas fue un susurro, arrastrada por la oscuridad. La figura no respondió, pero Elías sintió que la presión aumentaba. Era como si el aire se volviera más denso a su alrededor, como si se estuviera ahogando, como si la misma cueva intentara consumirlo.
La sombra avanzó nuevamente, esta vez más rápido, y Elías, sin saber cómo, comenzó a correr. Corría sin rumbo, sin saber hacia dónde se dirigía, solo con la necesidad urgente de escapar. Cada paso lo acercaba más a la sombra, a esa presencia que lo acechaba implacablemente. Los ecos de sus pasos resonaban en la cueva, retumbando en sus oídos, mientras él sentía que su cuerpo ya no respondía. Sus piernas estaban cansadas, pero el miedo lo mantenía en movimiento. La sombra seguía ahí, implacable, avanzando con una determinación que Elías no comprendía. Estaba atrapado, sin salida, sin nadie a quien llamar. El aire se volvió aún más pesado, y las paredes de la cueva parecían cerrarse a su alrededor. La figura oscura lo alcanzó en un parpadeo, y Elías cayó al suelo, agotado, su mente casi desvanecida. En ese momento, una risa baja, gutural, emergió de la oscuridad, una risa que no provenía de la figura, sino del mismo entorno. La cueva parecía reír, como si supiera lo que Elías estaba pensando, como si hubiera estado esperando su llegada todo el tiempo. Elías trató de levantarse, pero el peso de la sombra lo mantuvo en el suelo. No podía escapar, no podía moverse. Estaba atrapado, rodeado por la oscuridad y por esa presencia que lo observaba. La cueva lo había engullido, y no había nada que pudiera hacer para liberarse. Ahora eres parte de nosotros. Elías no sabía cuánto tiempo había pasado, pero la oscuridad que lo rodeaba no parecía estar dispuesta a ceder. Su mente estaba embotada, sus pensamientos eran fragmentos desordenados que se deslizaban rápidamente por su mente. Lo último que recordaba con claridad era la imagen de la piedra, la figura oscura que lo observaba desde las sombras, y luego, un vacío absoluto, como si el mundo se hubiera detenido por completo. Se sentía débil, perdido, como si su cuerpo hubiera dejado de existir en alguna parte de la cueva. Despertó, agitado, con un sudor frío cubriéndole la piel. El suelo bajo él estaba húmedo, y el aire, pesado y denso, le quemaba los pulmones. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba como anclado al suelo, como si las paredes de la cueva lo estuvieran sujetando, impidiéndole moverse. La oscuridad parecía abrazarlo con fuerza, como si la cueva fuera un ser vivo, que lo había acogido en su interior, con la intención de no dejarlo escapar. No hay salida. La voz susurró en su mente, una voz profunda, resonante, como un eco lejano que parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez. Era una voz que conocía, pero no sabía de dónde. ¿Era la piedra? ¿Era la misma cueva? Elías no lo sabía, pero la sensación de que todo lo que lo rodeaba era parte de un plan más grande, oscuro y antiguo, lo estaba consumiendo lentamente. Poco a poco, su mente comenzó a despejarse, y el miedo comenzó a apoderarse de él. La sensación de estar atrapado en un lugar donde no podía ver o entender lo que sucedía a su alrededor era insoportable. Cada respiración era más difícil que la anterior, como si el aire estuviera siendo absorbido por la misma cueva, dejando solo espacio para el terror. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en las paredes de la cueva, buscando un rastro de luz, algo que le indicara que aún estaba vivo, que no estaba completamente perdido en ese abismo de sombras. Pero lo único que encontró fue la misma oscuridad, profunda y eterna, que parecía engullirlo todo. El camino parecía alargarse ante él, cada paso que daba lo alejaba más de lo que conocía, de la seguridad que había tenido alguna vez. Pero entonces, algo cambió. Algo dentro de él lo impulsó a seguir caminando. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y una extraña mezcla de miedo y determinación lo llevó a avanzar, a arrastrarse, a buscar una salida. Necesitaba encontrar algo que pudiera darle sentido a todo lo que estaba viviendo, algo que pudiera poner fin a la pesadilla que lo rodeaba. A lo lejos, vio una luz tenue, un resplandor gris que parecía ser la única esperanza en ese mar de oscuridad. Elías comenzó a caminar hacia ella, con pasos vacilantes, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La luz no era cálida, ni reconfortante, sino fría y distante, como si proviniera de un lugar donde la vida ya no existía. Pero aún así, Elías no podía dejar de avanzar. A medida que se acercaba, la luz tomaba forma. La figura que surgía ante él no era una antorcha, ni una lámpara, ni ninguna fuente de luz que pudiera haber imaginado. Era la misma piedra que había tocado al principio. La misma piedra, pero ahora más grande, más imponente, más absorbente.
El resplandor gris que emanaba de ella no iluminaba, sino que oscurecía aún más la cueva, como si la piedra estuviera succionando toda la luz, dejándola atrapada en su interior. Elías se detuvo frente a ella, sintiendo una presión en su pecho. El aire alrededor de la piedra estaba viciado, denso, cargado de una energía extraña. Miró la superficie, y esta vez vio algo que no había notado antes: figuras, sombras que se movían a través de la piedra, como si estuvieran dentro de ella, observándolo. Cada figura tenía una forma distorsionada, y aunque no podía distinguir detalles, Elías sentía que lo conocían, que lo estaban mirando con una intensidad que lo atravesaba. Con las manos temblorosas, se acercó a la piedra, sintiendo una fuerza inexplicable que lo atraía hacia ella. El resplandor gris de la piedra parecía cambiar a medida que tocaba su superficie, como si estuviera absorbiendo su energía. La vibración de la piedra era sutil, casi imperceptible, pero Elías podía sentirla a través de sus dedos, recorriendo todo su cuerpo, como si estuviera entrando en él, como si la piedra lo estuviera reclamando. De repente, la sombra apareció ante él. No era humana, ni era un animal. Era una figura que surgió de las profundidades de la cueva, de las mismas sombras que lo rodeaban. Su forma no tenía contornos definidos, y el vacío que la rodeaba parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. Elías no podía apartar la vista de ella, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando, como si ya no tuviera control sobre su propio cuerpo. La sombra se deslizó hacia él, y con cada paso que daba, el aire parecía volverse más espeso, más denso. Elías intentó retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar. Estaba atrapado. No podía moverse. No podía gritar. Te lo advertí, susurró la sombra. Su voz no provenía de su boca, sino de todas partes, de la misma cueva, del aire que lo rodeaba. No hay regreso. Las palabras parecían penetrar en su mente, retumbando en su interior. Elías intentó comprender, pero todo lo que veía era la sombra que se acercaba, cada vez más cerca, cada vez más oscura. No había escape. La cueva, la piedra, la sombra, todo era uno solo, un mismo ser que lo observaba, lo devoraba. En ese momento, Elías comprendió que nunca había tenido una oportunidad. La cueva lo había llamado, lo había atraído, y ahora lo había atrapado. No había regreso. La sombra lo envolvió, y con un suspiro, Elías desapareció.